problema es que yo creo que iniciemos nomás porque sabemos que es a las 8, ¿no es cierto? Entonces, en tal caso, revisemos esta parte. Me olvidé de suelto. Entonces, aquí nos quedamos la última clase, sí, el día martes, que era conjunto infinito. ¿Cuál era el conjunto infinito? Sí, el que tiene un número infinito de elementos. Sí, ese es el conjunto infinito, el que tiene un número infinito de elementos. Es decir, no vamos a poderlo representar, sí, mediante una definición eh, mediante una definición por extensión. Sí, ese es un conjunto infinito. Y parece que se conectó la compañera. No. Sí, sí ven mi pantalla. Me olvidé de preguntarle. Sí, sí se ve la pantalla. Sí se ve la pizarra. No, no. Presentar a vos. Ahí sí. Ya, ahí sí. Sí, ahí sí. Entonces, como les decía, el conjunto infinito es el que tiene un número infinito de elementos pertenecientes al conjunto. Por lo tanto, sí, no lo podemos representar por extensión, sino solo por comprensión. ¿Estamos claros? Porque no podremos representar, por ejemplo, en este caso, todos los números impares pertenecientes al conjunto A en un conjunto por extensión. ¿Sí? Entonces, ahora ya vamos a ver, bueno, conjunto finito, el que tiene número limitado de elementos, y ese sí lo podemos representar tanto por extensión como por comprensión. Sí, tanto por extensión, que son los de este lado de aquí, sí, comprensión y extensión. ¿Estamos claros? Conjunto infinito, número infinito de elementos. Y ahora sí ya vamos a ver las relaciones. Sí, 1.8. Relaciones entre conjuntos. Sí, y la primera relación, o la más importante, es la inclusión de conjuntos. Es la inclusión de conjuntos, o lo que se conoce como subconjunto. Sí, sí hemos de haber escuchado, ¿no es cierto? En la parte, en el colegio, pues prácticamente, ¿no es cierto? La inclusión de conjuntos o subconjuntos, es decir, por ejemplo, el conjunto A es subconjunto del conjunto B, ¿sí? O el conjunto C es subconjunto de D. Entonces, se dice subconjunto, sí, pero básicamente se refiere a la inclusión, ¿sí? De los conjuntos. Entonces, voy a escribir la definición para que tengamos todos iguales. Se dice, ¿no es cierto?, que el conjunto A, quiero escribir un poquito más rápido. A ver si puedo. Se dice que el conjunto A es un subconjunto de B o, ¿sí? O que A está contenido en B o, ¿sí?, que A es parte de B
si todo elemento de A pertenece al conjunto B. Punto. Esta es la definición de subconjuntos, es decir, que para que el conjunto A sea subconjunto del conjunto B, ¿sí? Todos los elementos que comprenden el conjunto A tienen que pertenecer o tienen que estar dentro del conjunto B, ¿sí? ¿Sí está clara la definición? Entonces, se escribe con esta letra el símbolo, ¿sí? Les voy a poner inclusive aquí el símbolo para subconjuntos, es como una letra C, pero más achatada, ¿sí? Y un poquito más larga. Este símbolo de aquí, ¿sí? Se denomina subconjunto. Entonces, en este caso, ¿sí? A es subconjunto de C, de B, perdón, ¿sí? A es conjunto de B, ¿sí? Esa es la representación del subconjunto. Entonces, estamos diciendo que el conjunto A es subconjunto del conjunto B, ¿sí? El conjunto A es subconjunto del conjunto B. Estamos. ¿Cómo leemos esto de aquí? ¿Sí? ¿Cómo podemos leer? A está incluido en B. A está contenido en B. A es parte de B. Y la que más se utiliza, ¿no es cierto? La principal se puede decir, ¿no es cierto? A es subconjunto de B, ¿sí? A es subconjunto de B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en algún ejercicio, porque los ejercicios no necesariamente solo nos van a dar los conjuntos y nosotros tendremos que trabajar, sino que nos puede dar solo como texto, entonces nos puede decir, es un conjunto de B, intersección C, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, si en el ejercicio nos dice A está incluido en B, o A está contenido en B, o A es parte de B, sabemos que es subconjunto. ¿Estamos de acuerdo? Espérenme un ratito. Creo que me va a tocar llamarle a la señorita. Espérenme, no pensé que se iba a conectar. Tatis y Camil y Baek están aquí, ¿no es cierto? Yes. Me parece que sí. Estefanía, usted está en WhatsApp como Baek. ¿Qué le pasaría? Se quedó dormida. Espérenme un ratito, le voy a llamar. A ver, continuemos, no sé, ya no se pudo hacer nada.
Entonces, a ver, continuemos. Entonces, ese subconjunto, que todos los elementos del conjunto A o de un conjunto tienen que pertenecer o se encuentren dentro del conjunto B o de otro conjunto. Se lo representa con esta letra C, es más alargada y como que achatada, ¿sí? De igual forma, ¿sí? Podemos decir, dentro de esta parte de subconjuntos, ¿sí? Podemos decir, en base a la misma definición, ¿sí? Pongámoslo aquí. En base a la misma definición, se puede decir que es suficiente que exista al menos un elemento del conjunto A que no sea elemento del conjunto B para que A no sea subconjunto de B. En este caso, se denota como dos puntos. Entonces, para que no sea conjunto, para que sea conjunto todos los elementos, subconjunto, perdón, para que sea subconjunto todos los elementos de A tienen que pertenecer a B, tienen que pertenecer a B, tienen que encontrarse en B, todo en B, todos los elementos pertenecientes a A, ¿sí? Basta que uno de dichos elementos del conjunto A no pertenezca a B, ¿sí? Para que este ya no sea subconjunto, es decir, tienen que tener todos los elementos. La condición para que sea subconjunto es que tienen que pertenecer todos los elementos del conjunto A, tienen que pertenecer a B. Si no, si uno de esos elementos, así sean 1000, y uno no cumple, ¿sí? Y uno no cumple, no podemos afirmar que es un subconjunto. Básicamente no sería subconjunto. Entonces, para denotar, ¿sí? Que no es subconjunto, se utiliza el mismo símbolo, pero con una raya, ¿sí? Aquí, ¿qué estamos diciendo? Aquí, ¿qué estamos diciendo? A no está incluido en B. A no está contenido en B. ¿Sí? A no es parte de B. Y por último, ¿no es cierto? La más importante, ¿sí? A no es subconjunto de B. Sí, la más importante. A no es subconjunto de B. Con este símbolo de aquí, ¿sí? Esto es lo que significa no es subconjunto, ¿sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, para que me entiendan, ¿sí? Haciendo unos pequeños diagramas. Este es mi conjunto B, ¿sí? Para que sea subconjunto, A tiene que pertenecer completamente al conjunto B. Aquí, A es subconjunto de B, en este caso, en este diagrama de aquí, ¿sí?
Ahora, ¿qué sucede? Por ejemplo, yo tengo... Sí, A y B. Esto es B. Este es A. En este caso, ¿es subconjunto o no es subconjunto? Les pregunto, ¿es subconjunto o no es? ¿Es subconjunto o no? Sí. Yo creo que sí, creo. Entonces, si revisamos el gráfico, ¿no es cierto? Y revisamos la definición, ¿qué me dice aquí? Se dice que A es un subconjunto de B si todo elemento de A pertenece al conjunto B, ¿sí? Entonces, en este caso, como vemos en el primer gráfico, sí, todo esto, todo lo que se encuentra dentro de este círculo rojo, que es el conjunto B, son los elementos de B. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Todo lo que se encuentra dentro del círculo verde son los elementos de A. Y como vemos, ¿no es cierto? El conjunto A está dentro del conjunto B completamente, ¿sí? Por lo tanto, este es subconjunto. En este caso, ¿no es cierto? Todo lo que se encuentra dentro del conjunto A, dentro del círculo en verde, son los elementos de A, ¿sí? Y todo lo que se encuentra dentro del conjunto rojo, ¿sí? Dentro del círculo rojo son los elementos de B. Como observamos, ¿qué elementos solo tienen en común? Solo tiene esta parte. Por lo tanto, estos elementos de aquí, ¿sí? No pertenecen al conjunto B y por lo tanto, este de aquí no es subconjunto de B, A no es subconjunto de B, ¿sí? ¿Por qué? Porque el conjunto A no se encuentra dentro del conjunto B, ¿sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Para que sea subconjunto, todos los elementos de A tienen que pertenecer al conjunto B, ¿sí? Todos los elementos. Ahora, en tengo el conjunto A, ¿sí? Y en este diagrama de aquí tengo el conjunto B, ¿sí? En este caso, A es subconjunto de B, ¿sí o no? ¿Qué opinas? Yo creo que no. Exacto. No, porque ningún elemento del conjunto A pertenece al conjunto B, estamos claros. Por lo tanto, en este caso no es subconjunto. Muy bien, ¿sí? Sí estamos claros. Esto es una A por si acaso. Ya. ¿Sí? Entonces, acuérdese, ¿sí? Cuando sea subconjunto, ¿sí? Todos los elementos de A pertenecen al conjunto de B. Solo ahí se cumple que sea subconjuntos. ¿Estamos claros? Si solo se cumplen algunos elementos, o en uno, o en muchos, y solo le falta uno, igual no es subconjunto. Tiene que cumplirse que todos los elementos de A pertenezcan al conjunto B. ¿Estamos claros? Para que sea subconjunto. En este caso, todos los elementos de A no pertenecen a B, por lo tanto, no es subconjunto, ¿sí? En este caso, ningún elemento de A pertenece al conjunto B, por lo tanto, tampoco es subconjunto. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Yo tengo el conjunto A con los números 1, 3 y 5, ¿sí? Y el conjunto B con los números del 1 al 10. Y yo quiero saber, ¿sí? Si A es subconjunto de B. Sí, yo quiero saber si A es subconjunto de B, ¿sí? Si A es subconjunto de B. Entonces, por definición, ¿no es cierto? Todos los elementos del conjunto A, ¿sí? Todos los elementos del conjunto A tienen que pertenecer al conjunto B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, por efecto, ¿no es cierto? ¿El 1 pertenece al B? Sí, ¿no es cierto?
Sí cumple. El 3 pertenece al conjunto B, también cumple, porque se encuentra aquí, ¿no es cierto? El 1, el 3, ¿sí? Y el 5 pertenece al conjunto B, sí. Por lo tanto, A es subconjunto de B, ¿sí? Por lo tanto, A es subconjunto de B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, sí es subconjunto. Porque todos los elementos de A pertenecen al conjunto B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por otra parte, si vamos a hacer otro aquí. Si A es igual a 1, 2, 3, 4 y 5. Y B es igual a 1, 3, 5, 7, 9. ¿Sí? A es subconjunto de B. ¿Sí o no? Dígame, si se equivocan no importa, pero... No, No, no es cierto. ¿Por qué? no, Porque, porque en el conjunto B solo hay el uno, ya, el 3 ya, y no está el 2 y el 4, el 2 y el 4. exactamente. En el conjunto B no tengo ni el 2 ni el 4, por lo tanto, estos dos elementos del conjunto A no pertenecen, sí, estos dos elementos no pertenecen al conjunto B. Entonces, A no es subconjunto de B. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, para que se cumpla esta condición, todos los elementos de A tienen que pertenecer al conjunto B. ¿Sí? Sí, estamos claros. A ver cómo vamos. Entonces, vamos a representar. Sí, vamos a representar. Voy a copiar este que era el segundo ejemplo, le voy a pasar a la otra página ya, para hacer un... Este le voy a copiar aquí. Sí, para hacer un diagrama aquí de Venn. El diagrama de Venn, acuérdense que era básicamente, sí, una representación de los conjuntos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿dónde estamos? Básicamente era la representación de los conjuntos. Siempre, bueno, ya vamos a ver un poquito más adelante, pero siempre se lo representa, por lo general, por un rectángulo se representa el conjunto universo. Ya vamos a ver qué es el conjunto universo, ¿sí? En este caso, lo que me interesa es representar el conjunto A y el conjunto B. Entonces, primero voy a dibujar el conjunto A, ¿sí? Sabemos que este es el conjunto A. ¿Y qué elementos tiene? Tiene el 1, tiene el 3 y tiene el 5. ¿Y el conjunto B? ¿Qué elementos tiene? Ese es mi conjunto B, ¿sí? ¿Qué elementos tiene? Aparte de tener, ¿no es cierto?, el 1, el 3 y el 5, tiene el 2, tiene el 4, tiene el 6, el 7, el 8 y el 9. ¿Sí? Como vemos, así se representa en diagrama de Venn, ¿sí? A es subconjunto de B. ¿Por qué? Porque todos los elementos de A pertenecen al conjunto B. ¿Estamos claros? Lo mismo podemos hacer, ¿sí? Lo mismo podemos hacer en este caso, cuando era que no pertenece. Tenemos que hacer el diagrama de Venn. Sí, vamos a hacer el diagrama de Venn de la misma forma, ¿sí? Más alargado. Voy a dibujar mi conjunto A, ¿sí? Dentro del conjunto A tengo el 1, ¿sí? Tengo el 1, tengo el 2,
tengo el 3, tengo el 4, tengo el 5. Sí, dentro del conjunto B, voy a dibujar el conjunto B, ¿no es cierto? Tengo el 1, 3, 5, el 7 y el 9. Sí, por lo tanto, el conjunto B será esta parte de aquí, este será mi conjunto A. Como vemos, ¿no es cierto? Todos los elementos de A no pertenecen a B, por lo tanto, A no es subconjunto de B. ¿Sí? Solo ciertos elementos del conjunto A pertenecen. ¿Cuál es la condición? Que todos deben pertenecer. Así, uno se queda fuera. Por ejemplo, si eliminamos este 2, ¿no es cierto? El 4 no pertenece al B, por lo tanto, no es un subconjunto. ¿Estamos claros? Tienen que todos los conjuntos pertenecer, como en este caso de aquí, todos los elementos de A pertenecen al conjunto B. ¿Estamos claros? ¿Sí? Esa es la representación. Ya vamos a ver luego, más adelante, cómo representar esto de mejor manera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto solo ahorita como introducción. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, ¿sí está claro lo que es los subconjuntos? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Vamos a ver la igualdad de conjuntos. ¿Sí? ¿Cuántos dos conjuntos serán iguales? Entonces, por definición, ¿sí? Les voy a escribir dos conjuntos, A y B, se dicen que son iguales si y solo si A es subconjunto de B, ¿sí? Y B es subconjunto de A. Solo cuando se cumple esta condición, que A es subconjunto de B y, aparte, ¿no es cierto?, B es subconjunto de A, podemos afirmar que los dos conjuntos son iguales. ¿Estamos claros? Entonces, de forma simbólica, ¿no es cierto? Para yo decir que A es igual a B, el conjunto A es igual al conjunto B, ¿sí? Puedo afirmar, ¿no es cierto? Sí, solo sí, puedo afirmar que A es igual a B, sí, solo. Sí, este símbolo de aquí significa sí, solo sí. Sí, no sé si se nota bien. A es igual a B, sí, sí y solo sí. A es subconjunto de B y B es subconjunto de A. ¿Estamos de acuerdo? Solo ahí yo puedo afirmar que A es subconjunto de B. Que A es igual a B. ¿Cómo leo esto de aquí? Simplemente, esto como leo, el conjunto A es igual, vamos a decir mejor, el conjunto A, como leo esto, el conjunto A es igual al conjunto B. Sí, solo sí, sí, solo sí. Sí, solo si A está contenido en B y B está contenido en A. Sí, así se lee esta forma simbólica. ¿Sí? A es igual a B, sí, solo si A está contenido en B, o A es subconjunto de B, o A pertenece a B, y B pertenece a A, B pertenece a A, B es subconjunto de A, B está incluido en A, etc. ¿Sí? Solo de esta forma yo puedo afirmar, ¿no es cierto?, que los
que el conjunto A es igual al conjunto B. ¿Estamos claros? ¿Sí? Igualdad. Todos los elementos de A tienen que ser iguales a todos los elementos de B. Nada más. Sí, les voy a poner eso aquí. Todos los elementos de A, sí, como para que tomen en cuenta. Todos los elementos de A punto. Sí, básicamente. Todos los elementos pertenecientes al conjunto A tienen que ser iguales a los elementos del conjunto B. ¿Sí? Si estamos claros. Vamos a ver algunas propiedades de la igualdad de conjuntos. ¿Sí? 1.10. 1.10. Esto no es necesario, si las propiedades no es necesario que usted se aprenda así de memoria, ¿estamos? Pero sí es importante que usted tenga en sus apuntes, ¿sí? Por si necesita consultar algo, usted sabe que las propiedades están aquí, entonces dice, las propiedades de igualdad y me voy a las propiedades de igualdad y veo las propiedades, ¿estamos? Pero no es necesario que usted se aprenda de memoria, de hecho no quiero que se aprenda de memoria las propiedades, ¿sí? Pero usted tiene que conocer dónde, usted tiene que conocerlas y tiene que poder encontrarla rápido en sus apuntes, más que nada, ¿sí? En este caso no son muchas. Entonces, por ejemplo, la primera propiedad, ¿qué me dice? Que el conjunto A es igual al conjunto A. Sí, ¿no es cierto? Es lógico, ¿no es cierto? Que si yo digo que A es igual a A, todos los elementos de A son iguales a todos los elementos de A, ¿sí? Para todo A. Esta es la propiedad reflexiva. ¿Sí? 2. Si el conjunto A es igual al conjunto B, entonces, ¿sí? B es igual al conjunto A. ¿Sí? Si yo digo que A es igual al conjunto B, entonces también puedo afirmar que B es igual al conjunto A. Esta es la propiedad simétrica. ¿Sí? La 3 dice que A es igual a B, ¿no es cierto? Si A es igual a B y B es igual a C, ¿no es cierto? Entonces yo puedo afirmar que A es igual a C. ¿Estamos de acuerdo? Si yo digo que A es igual a B y B es igual a C, por lo tanto puedo afirmar que A es igual a C. ¿Sí? Esta es la... Es una propiedad transitiva. ¿Sí? Sí estamos claros. Les voy a poner igual aquí unos símbolos que para que tomen en cuenta, ¿sí? Sí, siempre que vayamos viendo algún signo que no comprende, me pregunta qué significa este signo o alguna cosa. Sí, aquí les voy a poner unos que para que tomen en cuenta. Este de aquí, por ejemplo, este que parece una A invertida, una A mayúscula invertida, sí, significa para todo. Sí, por ejemplo, en este caso estoy diciendo que A es igual a A para todo A, es decir, para cualquier conjunto de A es igual a A, estamos claros, significa para todo. Este símbolo de aquí significa y, o también además. ¿Sí? Este de aquí, bueno, este sí es conocido, este de aquí significa entonces, este ya vimos, este significa sí y solo sí. ¿Sí? Y este de acá que está al revés, ¿no es cierto? Que este es que parece una B. ¿Sí? Significa O. A, O, B. Cuando vean este símbolo de aquí significa O. Si ven este símbolo de acá significa I. ¿Estamos de acuerdo? Esto es solo para que tomen en cuenta. Si, si es que ven algún símbolo y no comprenden, me preguntan. ¿Estamos? Estas son las propiedades, son solo 3 propiedades. ¿Sí?
Entonces vamos a ver los conjuntos especiales. Vamos a ver los conjuntos especiales, ¿sí? Primero. Vamos a ver lo que es el conjunto vacío, ¿sí? El conjunto vacío, básicamente es el conjunto que no tiene elementos. Entonces vamos a poner aquí, conjunto vacío, ¿sí? Es el conjunto que no tiene elementos. Es el conjunto que no tiene elementos y se representa simbólicamente por la letra griega phi, ¿sí? ¿Sí? Y se define como, ¿sí? Se define como phi igual x, tal que x sea diferente de x. Esa es la definición, ¿sí? Esto no quiero que se aprenda, ¿sí? No es que usted se va a aprender, no es que no les van a tomar cuál es la definición del conjunto vacío, estamos claros. De ley les van a tomar ejercicios, ¿sí? Pero usted tiene que conocer. Básicamente, ¿qué es lo que me dice aquí? Que el conjunto vacío es el conjunto de las x, ¿no es cierto? Tal que x sea diferente de x, ¿sí? ¿Existe algún x que sea diferente de x? Usted puede decir, yo tengo un número 1 que sea diferente a 1. No, ¿no es cierto? No, es imposible que eso suceda, ¿no es cierto? Por lo tanto, no existirían elementos que cumplan esta condición, que x sea diferente de x. Por lo tanto, este es un conjunto vacío, ¿sí? Se lo representa por la letra phi. Sí, entonces, si usted ve en algún ejercicio la letra phi, ya ni siquiera les va a avisar que es un conjunto vacío. Usted directamente asume que es vacío. ¿Sí? Sí, está claro. ¿Sí? Conjunto que no tiene ningún elemento. ¿Estamos claros? Entonces, les voy a poner igual aquí una pequeña observación. El conjunto vacío está incluido en todo conjunto. Sí, el conjunto vacío está incluido en todo conjunto. Es decir, les voy a poner el conjunto vacío está incluido en todo conjunto. Está incluido en todo conjunto, ¿sí? Si yo tengo un conjunto A, sin importar de lo que sea el conjunto A o cuántos elementos del conjunto A, el conjunto vacío está incluido o es subconjunto del conjunto A, ¿sí? Para todo conjunto A, estamos claros. Si yo tengo un conjunto B de piedras, el conjunto vacío pertenecerá al conjunto B. Sí, si yo tengo un conjunto de los números reales, el conjunto vacío pertenecerá al conjunto B. El conjunto vacío, es decir, pertenece a cualquier tipo de conjunto. Es un subconjunto, ¿sí? De cualquier tipo de conjunto. ¿Estamos claros? ¿Sí? Vamos a hacer unos ejemplos. Demostrar o determinar, ¿no es cierto?, que este es un conjunto vacío. Entonces, este de aquí, ¿podemos afirmar que es vacío o no? Tendremos que analizar, ¿no es cierto? Pero para que sea vacío significa que no tiene que tener ni un solo elemento. ¿Estamos claros? Para que sea un conjunto vacío significa que no tiene que tener ningún elemento. Entonces, ¿qué me dice? Que el conjunto A es el conjunto de las de X que pertenecen a los conjuntos de los números naturales. ¿Cuáles eran los números naturales? Acuérdense, los números naturales son los que me sirven para contar cosas, ¿sí?
Por lo tanto, básicamente los números naturales son los números enteros positivos, ¿sí? Entonces, X me está diciendo que es del conjunto, X pertenece al conjunto de los números naturales. ¿Estamos claros? Es decir, X es un número natural, un entero positivo. Tal que, ¿no es cierto?, aquí me da la condición. X sea mayor que 2, pero menor que 3. ¿Estamos claros? Yo les pregunto, ¿existe algún número en este intervalo, ¿sí?, que tenga, ¿no es cierto?, que sea, mejor dicho, un número entero positivo? ¿Existe algún número de este intervalo que sea un entero positivo? Ojo, entero, ¿no es cierto? Porque obviamente dentro de este intervalo hay un número infinito de valores, ¿no es cierto? Por ejemplo, el 2.56666666 y se va al infinito, sí, pertenece a este intervalo, ¿no es cierto? Pero la condición es que pertenezca a los números naturales, ¿no es cierto? Y los números naturales son los enteros positivos, por eso les pongo aquí entero positivo, ¿sí? ¿Existe algún número que sea entero positivo que se encuentre entre el 2 y el 3? No, ¿no es cierto? No existe. No existe ningún número entero positivo que esté que esté entre el número 2 y el número 3. No existe. ¿Sí? Por lo tanto, el conjunto A, Profe, dígame, es un conjunto una vacío. pregunta. Claro, dígame. De lo que dice que no existe, o sea, por decir, si existiría un número, por decir más 4, ahí sí, ¿cumple o no? Claro, si es que, por ejemplo, le da otro intervalo. Sí, sí, imagínense que aquí en vez del 3 tiene el 4. Sí, ¿Ya? 2 menor que X menor que 4. Entonces usted tiene que analizar, porque al final es un entero positivo. Entonces, esta es la primera condición. Me dice que X pertenece a los naturales. Los naturales son los enteros positivos. Y ahí sí analizo la condición. Entonces, ¿qué valores? Sí, entre el 2 y el 4 son enteros. Sí, si usted hace una gráfica, ¿no es cierto? Básicamente tengo el 2 y tengo el 4. Sí, me dice que X es menor que 4, no incluido, por lo tanto me estaría yendo hacia acá. ¿Sí? Y me dice que el 2, no incluido tampoco, es mayor que X, ¿no es cierto? Por lo tanto me estaría yendo hacia acá. Todo este intervalo pertenece a X. Todos estos valores pertenecen a X, ¿sí? Pero la condición es que X pertenece a los naturales, por lo tanto, los naturales son los enteros positivos. ¿Qué valor entero positivo existe en este intervalo? Solo el 3, ¿sí? Por lo tanto, el resultado de este conjunto sería el número 3, ¿sí? Con este intervalo, ojo, ¿sí? Con este intervalo. Ya. ¿Qué valor entero positivo tengo? Solo el 3, ¿sí? En este caso, sí, sí, en el del ejercicio, yo no tengo ningún valor en este intervalo que sea entero positivo. Por lo tanto, es un conjunto vacío. Sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ajá. Gracias. Les voy a borrar esto para que no se me confundan más. Estamos de acuerdo. ¿Sí? Esto como un ejemplo. Ahora, veamos otro ejemplo. Igual. A es igual. ¿Sí? A X que pertenece. Déjenme ver. A X que pertenece a los... ¿Sí? Entonces tengo este caso de aquí. Yo tengo que ver si este conjunto es o no es vacío. ¿Sí? ¿Qué me dice el conjunto aquí? Pongamos el conjunto B mejor para que no se diferencie del de arriba. ¿Sí? Tengo este conjunto B. ¿Sí? ¿Cuál es la condición? Primero, la condición me dice que el conjunto B, ¿sí?, es el
conjunto de las X que pertenece, ¿sí? Es el conjunto de las X que pertenece a los Z. ¿Cuáles son los Z? Los Z son los enteros, ¿sí? Los números enteros, a eso se refiere, ¿sí? Los Z son los números enteros. Verán que eso ya vimos, tiene que acordarse, ¿sí? Los Z son los números enteros, es decir, enteros negativos, el 0, ¿sí? Y los enteros positivos o naturales. ¿Estamos claros? X pertenece a los enteros tal que, ¿sí? Me cumpla esta igualdad de aquí. 15x al cuadrado más 11x más 2 igual a 0. Si yo resuelvo esta ecuación, ¿sí? Si yo resuelvo, a la final es una ecuación, ¿no es cierto? Si yo resuelvo esta ecuación y está igualado a 0, básicamente yo tengo que factorizar y encontrar los valores de x. Si usted resuelve esta ecuación, ¿sí? Que no vamos a resolver ahorita, ¿sí? Solo vamos a dejarla expresado. Sí, luego, cuando veamos ecuaciones, ahí sí ya podemos resolverla, ¿sí? Usted resuelve esta ecuación, va a tener estos dos valores, un x sub 1 y un x sub 2, ¿sí? El uno de 2 quintos y el otro de 1/3, ¿sí? Estos dos valores son los que hacen que se cumpla esta igualdad, ¿sí? Por lo tanto, si usted reemplaza x, este x de 2 quintos en x al cuadrado por 15 menos 11 por x más 2, va a ver que le va a dar 0, ¿sí? Es decir, estos valores son los que satisfacen esta ecuación de aquí. Al decir satisface la ecuación, me refiero a que cumple la igualdad. ¿Estamos claros? Este valor de aquí de x hace que esta igualdad se cumpla, es decir, todo esto se va a hacer 0, ¿sí? Por lo tanto, estos son los valores, ¿sí? Que hacen que se cumpla esta igualdad de aquí, ¿sí? Y serían parte del conjunto B, ¿estamos claros? Pero ¿qué condición me dice aquí? Que x pertenece a qué? A los enteros, ¿sí? X pertenece a los enteros. Yo les pregunto, este x de aquí, 2 quintos y 1/3, ¿son números enteros? No son números enteros, ¿sí? Estos dos valores no son números. No son números enteros y por lo tanto no cumplirían esta condición, ¿sí? Es decir, el conjunto B en este caso será un conjunto vacío porque no existe ningún valor de X que pertenezca a los enteros, ¿sí? Que cumplan esta igualdad de aquí. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Sí está claro lo que es el conjunto vacío? Básicamente es el conjunto que no tiene ningún elemento. Sí, básicamente es el conjunto que no tiene ningún elemento. Ese es el conjunto vacío. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? ¿Sí está claro? Me interrumpen nomás, por favor, no se preocupen. ¿Cómo vamos con el tiempo? ¿Cómo se va el tiempo? Es increíble. A ver. Entonces, vimos, ¿no es cierto? Conjuntos especiales. Vimos lo que es el conjunto vacío. Ahora, vamos a ver conjunto universal. O también conocido como conjunto universo. Sí, pueden decirles en algunos ejercicios conjunto universal o conjunto universo. Es lo mismo, sí, no se confunda, sí. Si ve la palabra universal o universo, es el mismo conjunto, ¿sí? Por definición, es el conjunto tomado, les voy a poner aquí, es el conjunto, no, está abajo. A ver cómo lo hice aquí. No sé, es el conjunto tomado, es el conjunto tomado como base o conjunto fijo, también se denomina, o conjunto fijo, para la determinación de otros conjuntos.
¿sí? Es del conjunto base o conjunto fijo para la determinación de otros conjuntos, ¿sí? Y se denota con la letra U, ¿sí? U mayúscula, ¿sí? Y se le denota con la letra U mayúscula, ¿sí? Entonces, si ustedes les dicen que el conjunto U, ya más o menos ya saben que, obviamente igual les van a decir el conjunto universo U, pero si ustedes ya ven, solo les dan un gráfico, por ejemplo, sí, sabe que el U, ¿sí? Sabemos que el U representa el conjunto universo. Si analizamos los ejemplos que hicimos antes, ¿no es cierto? En este caso, el rectángulo, perdón, en este caso, representa el conjunto universo, ¿sí? Este rectángulo de aquí representa el conjunto universo, es decir, el conjunto de todos los elementos. ¿Estamos claros? Sí, el conjunto en el cual se incluyen todos los elementos. Dentro de estos conjuntos, universos, y los más importantes, mejor dicho, los conjuntos más importantes, los conjuntos más importantes trabajando en matemáticas son los conjuntos numéricos. ¿Cuáles son los conjuntos números? Acuérdense, esto ya vimos, los números reales, los números naturales, los números enteros, ¿sí? Los números enteros, los números racionales, los irracionales, ¿sí? Y los números complejos. En este orden, ¿sí? En ese orden. En orden de importancia, sí, se acuérdense que yo les había dicho que prácticamente con los complejos no se trabajaba mucho, sí, dentro de esta parte de conjuntos, sí, pero en este orden son los conjuntos numéricos. Entonces, básicamente, todos estos son conjuntos universales. Obviamente, el universal de todos estos subconjuntos serán los complejos, ¿no es cierto? Porque estos complejos abarcan a todos los demás números. ¿Estamos claros? Este es el conjunto universo y es el conjunto que nos sirve para la determinación de otros conjuntos, se denota con la letra U mayúscula, ¿sí? Se denota con la letra U mayúscula. ¿Sí estamos claros? ¿Sí? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Aquí mismo vamos a hacer un ejemplo. Creo que no. Si yo tengo el conjunto universo, ¿sí? Que X que pertenece a los que, a los, acuérdense que la Z es los enteros, ¿sí? X que pertenece a los enteros, ¿sí? Si no me dice, porque puede ser también que digan enteros positivos y le ponen Z más o Z menos, ya sabe que son los enteros positivos o negativos. Si le ponen solo naturales, serán los enteros positivos, ¿sí? Si le ponen los enteros, entonces trabajamos con enteros positivos y negativos. ¿Estamos? Yo tal que, ¿no es cierto? X pertenece, el conjunto universal de los elementos de X que pertenecen a los Z, es decir, a los números enteros, tal que X sea menor o igual a 3, ¿sí? Perdón, mayor o igual a 3, y que X sea menor que 9, ¿sí? Ese es mi conjunto universal, ¿sí? Lo que yo quiero saber es si es que el conjunto A, conjunto A, menos 3,1,6,7, el conjunto B, 0, 2, menos 2, 3,8, y el conjunto C, menos 1, 0, 4, 5 y 8, ¿sí? Pertenecen al conjunto universal, ¿sí? Pertenecen o son subconjuntos, ¿sí? Del conjunto universal, ¿sí? Eso es lo que yo quiero saber.
¿sí? Y ya me está diciendo que este conjunto universal, ¿sí? Es el conjunto de los números enteros, tal que sea menor que x, perdón, x mayor que menos 3 y menor que menos 9. Entonces, este conjunto universal, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? A todos los elementos que cumplan esta condición de aquí, pero que sean enteros. Por lo tanto, me dice menor o igual a 3. Será menos 3, ¿sí? Como los de enteros será menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? Les voy a escribir de nuevo porque no sé. Sí, ese es mi conjunto universal, solo que la una está por comprensión y la otra por extensión. Mi conjunto universal, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El 9 no lo incluye porque no es igual a 9, sino es menor a 9. ¿Estamos claros? Entonces, este está en forma de comprensión. Yo lo que he hecho es transformar este conjunto universal ¿en qué cosa? En extensión, ¿sí? La definición por extensión. Y tengo que ir revisando, ¿no es cierto? Si todos estos elementos A, B y C son subconjuntos del conjunto U. Entonces, si yo reviso el conjunto A, ¿no es cierto? ¿Tengo el menos 3 en el conjunto universo? Sí. ¿Tengo el 1? Sí. ¿Tengo el 6? Sí. ¿Tengo el 7? Sí. Por lo tanto, A, ¿sí? Es subconjunto del conjunto universo, ¿sí? El B, ¿tengo el 0? Sí. 2 menos 2 también. 3 y 8 también. Por lo tanto, B también es subconjunto del conjunto universo. Y C, ¿tengo el menos 1 aquí? Sí. ¿Tengo el 0? También. El 4, el 5 y el 8 también. Por lo tanto, C también es subconjunto del conjunto universo. ¿Cuál es el objetivo de que usted vea en este ejemplo? ¿No es cierto? Que el conjunto universo no es que va a ser un número infinito de puntos, ¿no es cierto? Porque en este caso mi conjunto universo está formado por 2, 4, 6, 8, 10, 12 elementos. Pero este es el conjunto universo del conjunto A, B y C. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ojo, no necesariamente el conjunto universo va a ser un número infinito de puntos. ¿Sí? Eso quería que ver. ¿Sí? En este caso son solo dos elementos y será nuestro conjunto universo. ¿Sí? ¿Sí estamos claros? Entonces vamos a ver el conjunto. Vamos a ver el conjunto unitario. Básicamente, sí, para no alargarles mucho la explicación. El conjunto unitario es el conjunto Básicamente, el conjunto unitario es el conjunto que consiste en un solo elemento, nada más. Es el conjunto que solo tiene un elemento. El vacío, acuérdense, el vacío, el conjunto que no tiene ningún elemento. El conjunto unitario, el que tiene un elemento, y el conjunto universal, el que tiene todos los elementos. Sí, básicamente, estamos claros. Pero obviamente, todos los elementos en base a una condición, no necesariamente porque sea universal significa que tiene un número infinito de elementos, como vimos en el caso anterior. Sí, esto es básicamente el conjunto unitario, es el conjunto que consiste en un solo elemento, que posee un solo elemento. Entonces, por ejemplo, sí, pongámosle así. Yo tengo el conjunto A, sí, me dice que es el conjunto que pertenece a los números reales, ¿sí? Y cumple esta condición que x más 2 es igual a 0, ¿sí? Tiene que cumplir esta condición. El conjunto A es el conjunto de las x que pertenecen a los números reales, tal que x más 2 sea igual a 0. Entonces, ¿qué hago para resolver este ejercicio? Yo lo que necesito es encontrar qué valores
son del conjunto A. Entonces voy a tomar la condición. Yo ya sé que el X pertenece a los reales, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los reales? Pues los reales son los enteros positivos, enteros negativos, el cero, los racionales, los irracionales. ¿Sí? Esos son los números reales. Fraccionarios también, etcétera. ¿Sí? Entonces, voy a tomar la segunda condición, tal que, porque esta es la segunda condición, ¿no es cierto? Aquí ya me está diciendo la definición. X pertenece a los reales. Tal que dichos números reales tienen que cumplir esta condición, que X más 2 sea igual a 0 y por lo tanto X sea igual a menos 2. ¿Cuál es el único valor que cumple esta condición? ¿Sí? El X igual a menos 2. Por lo tanto, el conjunto A, ¿sí? Por lo tanto, el conjunto A será el conjunto formado por el número menos 2. ¿Sí? Como ven, es un conjunto unitario. ¿Por qué? Porque solo tiene un elemento. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. Si yo tengo, pongámosle B, ¿no es cierto? Y digo que B es el conjunto de las X que pertenece a los números naturales, ¿sí? Tal que 7 menor que X menor que 8. ¿Sí? Igual, de igual manera, ¿no es cierto? Me da la definición, X pertenece a los naturales, ¿sí? X pertenece a los naturales. Pertenece a los naturales. ¿Cuáles son los naturales? No se olvide, los enteros positivos, ¿sí? Con los que usted puede contar. Si usted dice, yo tengo 3 lápices, usted no cuenta con menos un lápiz, menos 2 lápices, menos 3 lápices. Los naturales son los que me sirven para contar. ¿Está claro? Entonces usted dice, un lápiz, 2 lápices, 3 lápices, ¿no es cierto? Entonces, esos son los naturales. Los que me sirven para contar serán los enteros positivos, ¿sí? Usted puede incluirle al cero como no puede incluirle al cero. Ya depende de usted, porque hay libros que lo incluyen y otros libros que no lo incluyen. Todavía eso no está definido, pero no hay ningún problema, ¿sí? Y aparte me dice, esta es la definición, me tengo que cumplir la condición. ¿Cuál es la condición de ese X? Que X sea mayor que 7. Aquí estoy mal, aquí estoy mal. Espérenme un ratito. Que X sea, aquí estoy mal. Aquí corrijan, por favor. Me he equivocado feísimo aquí. Ya, ahí sí. ¿Cuál es la condición? Que X sea mayor que 5, ¿sí? Si tiene que hacer este gráfico, hágalo, no hay ningún problema, ¿sí? Me dice que X tiene que ser mayor que 5, yo tengo el 5 aquí, ¿sí? Tengo el 5 aquí, el X como no tengo igual, no va incluido, lo dejo aquí, y X es mayor, me voy hacia dónde? Hacia la derecha, hacia el infinito positivo, ¿sí? Pero X es menor que 7, ¿sí? Entonces tomo el 7, ¿sí? Igual no lo incluyo y me voy a la izquierda, ¿sí? Todos estos valores son los que cumplen esta condición del intervalo, ¿sí? Pero ¿cuál es la definición? Que es un número natural, por lo tanto, ¿cuál es un número natural dentro del 5 y el 6? Del 5 y el 7, solo el 6. ¿Por qué? Porque el número natural es un número positivo. Solo este valor de aquí, de este intervalo, es el que cumple esta condición. Por lo tanto, el conjunto B será el conjunto formado solo por el 6. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, básicamente el conjunto unitario es el conjunto de los elementos, el conjunto que consiste de un solo elemento, como en este caso el conjunto A y como en este caso el conjunto B. Y como ven, podemos expresarlo como comprensión en este caso, ¿sí? Y como extensión, ¿sí? Obviamente tenemos que conocer la definición y la condición, ¿sí? Conjunto unitario que tiene un solo elemento. ¿Sí? Vamos a ver, conjunto unitario. Sí, estamos bien.
Conjuntos comparables. Conjuntos comparables. Entonces, dos conjuntos serán comparables. Voy a poner dos conjuntos. Dos conjuntos serán comparables si A es subconjunto de B o, ¿no es cierto? B es subconjunto de A. Sí, acuérdense que este símbolo de aquí significaba O. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Dos conjuntos podrán ser comparables si A es subconjunto de B o B es subconjunto de A. ¿Sí? Dos conjuntos no serán comparables. Voy a poner aquí dos conjuntos no serán comparables si A no es subconjunto de B o B no es subconjunto de A. ¿Sí? Entonces, esa es la condición para que sean comparables, que el conjunto A pertenezca al conjunto B o que el conjunto B pertenezca al conjunto A. Si no son subconjuntos, ya sea de un lado o del otro, ¿no es cierto? Si B no es subconjunto de A o A no es subconjunto de B, pues no podrán ser comparables. ¿Sí? Esto se les denomina conjuntos comparables. Para que sean comparables, el conjunto A tiene que ser subconjunto de B o el conjunto B tiene que ser subconjunto de A. Si no cumple una de estas dos condiciones, los dos conjuntos no podrán ser comparables. ¿Sí? Entonces, como ejemplo, para que quede un poquito más claro, como ejemplo, ¿no es cierto? Voy a poner aquí uno. Yo tengo el conjunto A, ¿sí? A, I, U. Y el conjunto B, A, I, O, U. ¿Sí? Estos dos conjuntos, ¿son comparables? ¿Sí o no? Son comparables. Serán comparables. ¿Cuál es la condición para que sean comparables? Que el conjunto A sea subconjunto de B o que el conjunto B sea subconjunto de A. Si ustedes se fijan, ¿no es cierto? Acuérdense que para que sea subconjunto, todos los elementos de A tienen que pertenecer a B. O todos los elementos de B tienen, en este caso, ¿no es cierto? O todos los elementos de B tienen que pertenecer a A. Si un solo elemento no pertenece, ya no sería subconjunto. Entonces tenemos que analizar si A es subconjunto de B. Tenemos que analizar esta condición primero. Luego analizamos esto. A, ¿pertenece a B? Sí, ¿no es cierto? Sí pertenece. El I pertenece a B, también pertenece. El U pertenece a B, también pertenece. Por lo tanto, A es subconjunto de B. ¿Sí? Y como A es subconjunto de B, ¿sí? A es comparable. A es comparable al conjunto B. ¿Sí? Sí estamos claros. Ahora, ¿sí? Asumamos estos otros dos conjuntos, que son importantes que veamos la diferencia. Sí, yo tengo el conjunto P. Y el conjunto Q. No, utilicemos otra letra. El conjunto T. ¿Sí? Yo tengo el conjunto P y el conjunto T. Yo lo que quiero saber si estos dos conjuntos son comparables. ¿Estamos de acuerdo? Igual, pues, son comparables. Son comparables. Eso es lo que yo quiero determinar. Para determinar si son comparables, tiene que cumplirse esa condición, que A sea subconjunto de B o que B sea subconjunto de A. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tengo que analizar, ¿no es cierto? Primero voy a analizar P subconjunto de T. Analicemos. El 1 pertenece a T, ya, como no pertenece el primer dígito, ya, yo ya no reviso ni siquiera los demás términos. P no pertenece a T.
¿sí? No es subconjunto de T. ¿Estamos de acuerdo? Ahora analizo, ¿no es cierto? T es subconjunto de P. El 2 pertenece al conjunto P. No, no hay ningún 2 aquí, por lo tanto tampoco es subconjunto. Entonces, si P no es subconjunto de T y T tampoco es subconjunto de B, como en este caso, directamente decimos que no son comparables. El conjunto P y el conjunto T no son comparables. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Analizando esta parte de esta condición. ¿Sí? Que tiene que ser subconjunto de B o B subconjunto de A. ¿Sí? Analizando esta condición. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso se les denomina conjuntos comparables. ¿Sí? No se olvidará los que se pueden comparar. Para que se puedan comparar, sí, A tiene que ser subconjunto de B o B subconjunto de A. Si no cumple esa condición, pues no serán comparables. ¿Estamos de acuerdo? Siguiente. Vamos a ver los que son los conjuntos disjuntos, ¿sí? Básicamente los conjuntos disjuntos, o dos, mejor ponemos así. Si dos conjuntos A y B, no. Si dos conjuntos A y B no tienen si A y B no tienen elementos comunes, se dice que A y B son disjuntos. Punto. ¿Sí? Los conjuntos disjuntos. ¿Cuándo serán disjuntos? Cuando A y B no tienen elementos comunes, ¿sí? Cuando no tienen ni un elemento en común, A y B son disjuntos. Lo que pasa en el otro lado, sí. Aquí yo tengo que tener que sean subconjuntos, es decir, que los elementos de A pertenezcan a los elementos de B, ¿sí? O que B pertenezca, los elementos de B pertenezcan a los elementos de A, ahí serán comparables. En este caso, cuando son disjuntos, no tienen ningún elemento en común, ¿sí? No tienen elementos en común. Ni, si tuvieran un elemento en común, ya no serían disjuntos, ¿sí? Pero si no tienen ningún elemento en común, son disjuntos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo el conjunto A, ¿sí? P, Q, R, T, ¿sí? Y el conjunto B, estos dos conjuntos son disjuntos, ¿sí o no? A y B son disjuntos. ¿Por qué? Porque no tengo ningún elemento en común. No hay ningún elemento, ¿sí? Que pertenezca al conjunto A, ¿sí? Que dicho elemento se encuentra en B. Y no hay ningún elemento de B que pertenezca a A. Por lo tanto, A y B, por lo tanto, ¿sí? El conjunto A y el conjunto B son conjuntos disjuntos. ¿Por qué? Porque ningún elemento que pertenece a cada uno de los conjuntos pertenece al otro. Sí, yo aquí no tengo ningún elemento que pertenezca a B y ningún elemento de B pertenece a A. Sí, ahora veamos otro ejemplo. Sí, el conjunto A y el conjunto B son disjuntos. ¿Por qué?
porque ningún elemento de A pertenece a B y ningún elemento de B pertenece a A. Sí, son conjuntos. Son conjuntos disjuntos. ¿Sí estamos de acuerdo? Cuando ningún elemento pertenece al otro conjunto. Sí, cuando no tienen elementos en común, básicamente. ¿Sí? ¿Sí estamos claros? ¿Sí? Ahí se denominan conjuntos disjuntos. ¿Sí? Vamos a ver. Me interrumpe nomás. Si algo no entiende y tiene alguna duda, me interrumpe. ¿Sí? Conjuntos solapados. Profe, ¿puede bajar un poquito? Me acabo de copiar. Ah, ya, no hay problema. Sí. Por, Este gracias. Sí, está sí es. abierto. Ya, chévere. Vamos a ver ahorita los conjuntos solapados. Ya, profe, muchas gracias. Ya. Espérenme un ratito. Conjuntos. Conjuntos, espérenme un segundo. Conjuntos solapados. Vamos a ver lo que son los conjuntos solapados. Voy a escribir aquí igual. Si dos conjuntos A y B poseen por lo menos un elemento en común, se denominan solapados. Si dos conjuntos A y B, ¿sí? poseen por lo menos un elemento en común, por lo menos un elemento en común, ¿sí? Dichos conjuntos serán solapados. Ojo, acuérdense que cuando eran subconjuntos, todos los elementos de A pertenecen a B. Sí, en este caso, no necesariamente todos los elementos de A pertenecerán a B, sino la condición es que uno de esos dichos elementos, o al menos un elemento de dichos del conjunto A pertenezcan al conjunto B, esos conjuntos son solapados, se denominan solapados, ¿sí? ¿Cuál es la condición? ¿Sí? Que poseen por lo menos un elemento en común. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ejemplo. Yo tengo el conjunto A y O, ¿sí? Y el conjunto B, A, B, C, D. Estos dos conjuntos son solapados. ¿Por qué? Son solapados. ¿Por qué? Un elemento de A, ¿sí? Un elemento de A pertenece al conjunto B. O un elemento de A, ¿sí? Es parte del conjunto B, ¿sí? ¿Cuál es ese elemento? Este elemento de aquí, la letra A. Como yo tengo A en este conjunto y A en este conjunto, dichos dos conjuntos son solapados. Como me dice, por lo menos un elemento, sí, por lo menos un elemento, usted significa que puede tener más elementos en común, que igual va a seguir siendo solapado. Si estamos claros. Si tiene todos los elementos en común, sí, el conjunto A tiene todos los elementos en común al B, ahí ya sería un subconjunto, ¿no es cierto? Pero si tiene la mayoría o hasta un elemento, será solapado. ¿Estamos claros? ¿Sí? Eso como ejemplo. Veamos otro.
Yo tengo los números 1, 2. ¿Sí? En este caso, A y B son solapados. El conjunto A y el conjunto B son solapados. Sí, ¿por qué? Porque tengo elementos del conjunto A que pertenecen al conjunto B. ¿Cuáles son esos elementos? El 2 y el 4. Por lo tanto, son solapados, ¿sí? El conjunto A y B son solapados. ¿Por qué? Porque tienen el 2 y el 4, ¿sí? A ver, escribimos aquí, por tener en común el elemento 2 y el elemento 4, ¿sí? Sí, estamos claros a qué nos referimos con solapados, ¿sí? Básicamente, si tienen un elemento en común, los dos conjuntos son solapados. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, profe. Ya, chao, ya vengo, Daniel. Y con este acabamos, ¿sí? Con esta parte acabamos esta parte de los como que tipos de conjuntos, ¿sí? Tenemos que ver el conjunto potencia. Tenemos que ver el conjunto potencia. Entonces, el conjunto potencia, vamos a escribir el conjunto potencia de un conjunto A, ¿sí? Denotado por, pueden poner como P de sub A, ¿sí? P de A, P A, entre paréntesis A, o también como POTA, ¿sí? Eso significa conjunto potencia de A, eso se refiere a esta parte de aquí, es la denotación, ¿sí? El conjunto potencia de un conjunto A se denota por P sub A, ¿sí? O pot A, ¿sí? Es el conjunto formado por todos los subconjuntos de A incluido el conjunto vacío, ¿sí? Ese es básicamente el conjunto potencia, ¿sí? Conjunto formado por todos los subconjuntos del conjunto A, ¿sí? Incluido al conjunto vacío. ¿Cómo sé cuántos elementos yo voy a tener? Entonces voy a anotar aquí. Por ejemplo, si A tiene 3 elementos, si el conjunto A tiene 3 elementos, si el conjunto A tiene 3 elementos, el conjunto potencia, sí, el conjunto potencia de A, el conjunto potencia de A, es decir, P de A, ¿sí? Tiene 2 a la 3 elementos, esto es decir, 2 al cubo, me queda 8
elementos. ¿Sí? El conjunto potencia tendrá 8 elementos, 2 elevado al cubo. Si, por ejemplo, si A tiene 4 elementos, ¿sí? El conjunto potencia de A, es decir, P de A, tiene 2 a la 4 elementos. Por lo tanto, 2 a la 4 será 16 elementos. ¿Sí? De esta forma determinamos el número de elementos en el conjunto potencia. ¿Sí? Aplicando 2 elevado al número de elementos que posee A. Si A tiene 2 elementos, será 2 a la 2. Si tiene 3 elementos, será 2 a la 3. Si tiene 4 elementos, 2 a la 4. Si tiene 5, 2 a la 5, etcétera, etcétera. Y ahí yo determino el número de elementos. ¿Sí estamos claros? Ahora, sí está claro esta parte. Lo que pasa es que quiero hacer un ejemplo. Entonces, anotemos esta parte. Me avisa cuando ya... Entonces, vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Vamos aquí, ejemplo. Yo tengo en mi conjunto A, ¿sí? Delimitado por P, Q y R. Ese es mi conjunto A. Y lo que me pide es calcular el conjunto potencia de A. ¿Sí? Lo que me pide es calcular el conjunto potencia de A. Primero, ¿cuántos elementos tiene A? Tengo 3 elementos. Tengo P, Q y R. Son 3 elementos. ¿Sí? A tiene 3 elementos. ¿Sí? Por lo tanto, P de A, ¿cuántos elementos va a tener? Sabemos que 2 al cubo, ¿sí? Va a ser 8 elementos. ¿Sí? Yo sé que va a tener 8 elementos. ¿Cuáles son esos 8 elementos? ¿Cuáles son esos 8 elementos? El conjunto formado por todos los subconjuntos de A. Todos los subconjuntos de A, incluido el conjunto vacío. Esos son los elementos del conjunto potencia. ¿Sí? Entonces, una vez que, ¿no es cierto?, que nosotros determinamos el número de elementos que tiene el conjunto potencia, ¿sí? Ya simplemente escribimos el conjunto potencia, es el conjunto formado por los subconjuntos del conjunto A. Inicialmente por el conjunto vacío, ¿no es cierto? Conjunto vacío, sí, voy a tener el conjunto P, conjuntos unitarios, ¿no es cierto? Es decir, todos los que incluyen al conjunto A, ¿sí? Y la combinación entre estos, P, Q, ¿sí? P, R, Q, R, y por último de los 3. Estas son llaves, sí, disculpadme por estas llaves tan feas. P, Q y R. ¿Sí? Y este es mi conjunto potencia, el conjunto formado por todos los subconjuntos del conjunto A. ¿Cuántos elementos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Que es lo que nosotros encontramos aquí. ¿Sí? De esta forma encuentro yo el número de elementos. ¿Sí? Y escribo todos los subconjuntos, ¿no es cierto? Entonces, el conjunto vacío, ¿sí? También los conjuntos unitarios, es decir, cada uno de los elementos, la combinación, ¿no es cierto?, de cada uno y los conjuntos totales, ¿sí? Que sería P, Q y R. Este es el conjunto potencia, se denomina conjunto potencia. ¿Sí estamos claros? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Sí está claro? ¿Sí está claro? Sí, profe, todo claro. Ay, Claro, sí, dígame. acompaña. Ya. Sí,
Si tienen alguna duda, me interrumpen, ya no hay ningún problema. La idea es que no se quede con las dudas. Verán que todavía estamos en conceptos, pero ya la siguiente clase acabamos ya, porque solo nos falta ver las operaciones, que obviamente es lo más importante, ¿no es cierto? Pero tenemos que conocer toda esta parte de aquí. Y una vez que terminamos las operaciones, ya nos dedicamos a hacer ejercicios. Entonces, yo sí les voy a mandar deberes, ¿no? Sí, pero la idea no es que yo les voy a calificar el deber, porque no tiene sentido, ¿no es cierto? ¿A quién le califico? ¿Dónde les paso la nota? ¿Sí me entiende? Pero ¿cuál es el objetivo del deber? Primero es que usted haga, ¿sí? Dedíquese, si yo les mando un deber, haga el deber. ¿Cuál es el objetivo? Que usted se dé cuenta si en dónde está fallando o qué no puede hacer o qué es lo que necesita reforzar, estamos claros. Entonces, por ejemplo, de los deberes que yo le mande, usted me dice, profe, no pude responder esta pregunta, o cómo hago esta parte, o no entiendo esta parte, o cómo haría esta parte, o hice así, no me dio la respuesta y cosas así. ¿Sí me entiende? Esa es la idea de los deberes, pero sí les voy a mandar deberes y de hecho para la siguiente clase yo ya les mando como que un banco de preguntas para que usted empiece a resolver. Obviamente serán de la misma dificultad de la que se utiliza en la universidad, ¿sí? De la misma dificultad, ¿sí? O inclusive un poquito más, para que usted esté bien preparado para esas pruebas de la ESPE. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, ahorita continuamos con la explicación. Esto ya vimos un poco, sí, ya, de hecho ya vimos, pero sigamos la secuencia. Profe, una Sí, dígame. preguntita. Claro. En donde estaba puesto 2/3, igual a 8 elementos, o sea, siempre va a ser el 2, Sí, porque, sí, sí, siempre va a ser el 2. Es decir, les voy a poner de la otra, a ver, para que me entiendan, aquí mismo, ¿verdad? Sí, aquí. Voy a separar aquí para que me entiendan, ¿ya? El número de elementos de A, sí, el número de elementos de A puede ser un valor n, ¿sí? Del conjunto de A, ¿sí? Usted puede tener un número del conjunto de A, el conjunto A puede tener un número n de elementos. Y para yo determinar, ¿sí? El número de elementos de potencia de A, ¿sí? El número de elementos de potencia de A, elevo 2 a la n, ¿sí? Y eso será igual al número de elementos, pero de la potencia de A, ¿sí? Pero de la potencia de A. Es decir, si A tiene n elementos, la potencia de A será 2 a la n, ¿sí? Entonces su pregunta sí, es 2 al cubo en este caso porque tengo 3 elementos. Pero si tuviera, por ejemplo, 4 elementos, será 2 a la cuarta. Si tuviera 5 elementos, será 2 a la quinta, ¿sí? Y ese es el cálculo de los números de elementos. Pero no es necesario, obviamente, calcular esto de aquí. Sí, ¿por qué? Porque usted tranquilamente con esto de aquí ya sabe cuáles son los subconjuntos. Sí, pero esto sería como para comprobar. O, por último, puede que sí les pregunten cuántos elementos tiene el producto, la potencia del conjunto A, el conjunto potencia de A. Entonces, esta es la forma de calcular el número de elementos del conjunto potencia. ¿Sí? Sí, entonces lo que usted me dijo sí está bien, es 2 a la n en este caso. ¿Sí? N es sería el número de elementos del conjunto A. ¿Sí? ya, muchas gracias. Vamos a ver la representación gráfica de los conjuntos. Ya más o menos habíamos visto antes, ¿no? En las definiciones, ¿sí? De los conjuntos. Sino que está, no sé por qué me sale la C, me sale. ¿Sí? Representación gráfica de los conjuntos. Entonces, ya habíamos visto, ¿no es cierto?, que para representar gráficamente a los conjuntos se utilizan los diagramas. Se utilizan los diagramas de Euler, que son regiones del plano limitadas por, que son
que son regiones del plano limitadas por líneas geométricas, ¿sí? Al conjunto universal, ¿sí? Al conjunto universal, esto, por eso solo pues, esto les puse esto, porque esto ya explicamos de antes, ¿sí? Al conjunto universal, al conjunto universal se lo representa por medio de un rectángulo. Por lo general, sí, casi siempre se puede decir que se lo representa por medio de un rectángulo. Sí, puede encontrarse alguna vez algún ejercicio que no esté representado como un rectángulo, sí, pues no habría ningún problema. Sí, pero por lo general se utiliza rectángulo. Entonces, el conjunto universal sería este rectángulo de aquí, sí, y por también de ley nos tiene que eh, indicar que es el universal, ¿no es cierto? Entonces aquí me está indicando que este conjunto de aquí es el conjunto universal. Si yo dibujo, ¿no es cierto? Por ejemplo, el conjunto A, sí, y el conjunto B, de esta forma, en donde los elementos de la unión, ¿no es cierto? Por ejemplo, la unión de A y B, ¿cuál es la unión de A y B? Bueno, eso no hemos visto todavía. ¿Estos qué conjuntos serán? ¿Qué tipo de conjuntos serán? En base a lo que hemos visto. Básicamente, ¿no es cierto? Bueno, este es el diagrama de Venn. Sí, a la final lo que nos interesa es, primero es este es el diagrama de Venn. Así se representa dos conjuntos, ¿sí? Los conjuntos gráficamente, ¿sí? Donde dentro de la circunferencia en este caso, o dentro de la circunferencia en este caso de B, se encontrarán los elementos que pertenecen al conjunto A y al conjunto B. Estas figuras pueden ser cualquier figura, no necesariamente una circunferencia siempre. Usted puede utilizar cuadrados, triángulos, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero por lo general se representa de esta forma, ¿sí? A la final, estos puntos de aquí, los que se encuentran entre el conjunto B y el conjunto A, serán los puntos en común, ¿no es cierto? Por lo tanto, si yo tengo puntos en común, mejor dicho, tengo elementos en común entre el conjunto A y el conjunto B, yo puedo afirmar que ¿qué cosa? Que A y B son solapados. Yo puedo afirmar que A y B son solapados. Acuérdese que dos conjuntos serán solapados cuando por lo menos tengan un elemento en común. Aquí en este diagrama yo tengo elementos en común entre A y B, por lo tanto serán solapados. ¿Sí? Esto como ejemplo. Sí, pero el punto de esta parte es que usted vea que el rectángulo representa al conjunto universal, por lo general. ¿Sí? Por lo general. Sí, entonces con esto básicamente terminamos la primera parte, ¿sí? Como que de introducción, como que de teoría. Ahora sí tenemos que ver lo más importante. Sí, tenemos que ver lo más importante, que son las operaciones. Tenemos que ver las operaciones con conjuntos. Esta parte de aquí de operaciones, básicamente terminando esta parte de operaciones ya terminaríamos el primer tema, ¿sí? Entonces, la idea es, por ejemplo, terminar la siguiente semana ya con las operaciones y dedicarnos a hacer ejercicios, ¿sí? Tener unas horas de ejercicios para poder continuar con el tema 2. ¿Estamos? Entonces, tenemos que concentrarnos bastante en esta parte de las operaciones y vamos a analizar cada una de las operaciones. Hoy día me parece que, ojalá, no creo que terminemos ni la primera, pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Sí. Entonces, la primera, ¿no es cierto? La primera operación, vamos a ponerle como 1. ¿Sí? Es la unión La primera es la unión de conjuntos, ¿sí?
Entonces vamos a escribir la definición, ¿sí? La unión de conjuntos A y B en este caso es el conjunto formado ¿sí? Esa es la unión de conjuntos. Usted, para unir el conjunto A y el conjunto B, al unir dichos conjuntos, ¿sí? Esa unión van a ser todos los elementos de A y todos los elementos de B. El conjunto formado por la unión de A y B es el conjunto, ¿sí? En donde se encuentran todos los elementos de A, todos los elementos de A y todos los elementos de B, ¿sí? Esa es la unión de conjuntos. Usted toma todos los elementos de A y todos los elementos de B, ¿sí? Sin excepción. En forma simbólica, el símbolo de la unión, ¿sí? El símbolo de la unión se representa con la letra U mayúscula, ¿sí? Se representa con la U mayúscula, ¿sí? ¿Cómo se escribe? A unión B. El conjunto A está unión al conjunto B. ¿Cómo leemos esto? A unión B, simplemente. ¿Sí? A unión B. De esta forma leemos esta apartado, ¿sí? AV es el conjunto A unión al conjunto B. De forma simbólica. Igual escribamos forma simbólica. De forma simbólica, ¿sí? A unión B es igual al conjunto de los X que pertenecen a la unión, ¿sí? Al conjunto universo, tal que X pertenece a A o X pertenece a B. ¿Sí? Esto es de forma simbólica, para que ustedes lo tengan a la mano, ¿sí? ¿Qué estoy diciendo? Que X pertenece al conjunto universo, ¿sí? X, los elementos del conjunto A unión B son los X que pertenecen al conjunto universo, tal que, ¿sí? X pertenece al conjunto A o X pertenece al conjunto B. Es decir, estoy tomando los dos valores de X, tanto los que pertenecen a A como los que pertenecen a B. Si estamos claros, esa es la unión. Voy a tomar todos los elementos de A y todos los elementos de B, ¿sí? Los pongo en otro conjunto y esa será la unión. ¿Sí estamos claros? ¿Sí? ¿Sí copiaron esta parte? Entonces, gráficamente, vamos a realizar unos dos gráficos para que vean cómo se representa la unión. ¿Sí? Gráficamente, yo voy a tener ya. Yo tengo, en este caso, voy a hacer dos gráficos, ¿sí? Tengo mi conjunto A. Este primero que nada es mi conjunto universo, ¿sí? No se olvide, conjunto universo, ¿sí? Yo tengo el conjunto A y el conjunto B, ¿sí? ¿Cuál será la unión? ¿Cuál será el gráfico de la unión de estos dos conjuntos? A unión B. Son todos los elementos de A, ¿sí? Y todos los elementos son todos los elementos de A y todos los elementos de B. Por lo tanto, A unión B se representa de esa forma, ¿sí?
todos los elementos de B y todos los elementos de A. La parte sombreada, sí, la parte sombreada, es decir, la parte pintada que está en verde, sí, pongámosle aquí la parte sombreada, la parte sombreada de los siguientes diagramas es una representación gráfica de la unión. Esta parte de aquí estamos representando, al pintar esta parte, ¿sí? Estamos representando a la unión de A y B. En este caso, A, unión B. ¿Sí? Estamos claros. Como vemos, ¿no es cierto? En este caso son dos conjuntos solapados, ¿sí? Es decir, tienen elementos en común, ¿no es cierto? El conjunto A y el conjunto B tienen elementos en común, por lo tanto son solapados. Ahora, ¿qué sucede si es que yo no tengo elementos en común? ¿Sí? Por ejemplo, tengo el conjunto A, ¿sí? Y el conjunto B. ¿Cuál será la unión en este caso? En base a la definición, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué dice la definición? La unión del conjunto A y el conjunto B es el conjunto formado por todos los elementos de A y todos los elementos de B. Por lo tanto, ¿cuál sería la unión entre estos dos conjuntos? Todos los elementos de A, ¿sí? Todos los elementos de A y todos los elementos de B. ¿Sí? Así representaríamos la unión en este caso. A, unión B. Y como vemos, ¿no es cierto? Estos dos conjuntos son disjuntos, ¿no es cierto? ¿Cuáles serán los disjuntos? Los que no tienen ni un elemento en común, ¿sí? Los solapados, los que tienen al menos un elemento en común, los disjuntos, los que no tienen elementos en común. Inclusive vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro que ahorita se me... Vamos a hacer otro. Que ahorita se me ocurre. Sí. Ahora sumamos, por ejemplo, igual yo tengo mi conjunto universo y lo que quiero es hacer A unión B, ¿sí? En donde A, yo tengo el conjunto B y A es un subconjunto de B. Este es mi conjunto A. Por lo tanto, A unión B, y lo representamos pintando, ¿no es cierto? La parte sombreada de los siguientes diagramas es una representación gráfica de la unión. ¿Cuál será la representación gráfica de la unión? A unión B, todos los elementos de B. Sí, todo esto será A unión B. ¿Sí? Si estamos de acuerdo. ¿Alguna pregunta? Eso como representación gráfica. La parte sombreada en este caso representará la unión. Aquí yo estoy uniendo los elementos de A con los elementos de B. Estoy uniendo los elementos de A con los elementos de B, ¿sí? Y de igual manera aquí estoy uniendo los elementos de A con los elementos de B, ¿sí? La unión es tomar todos los elementos pertenecientes a un conjunto, ¿sí? Y todos los elementos pertenecientes a otro conjunto y formar el conjunto unión. ¿Sí estamos claros? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Yo tengo el conjunto A, ¿sí? De X que pertenece a los naturales, tal que 1 menor que X menor que 6, ¿sí? Y el conjunto B, que X pertenece a los naturales, tal que 3 menor que X menor que 8. ¿Sí? Lo que me pide es calcular
A unión B. ¿Sí? Es lo que yo tengo que calcular, el conjunto unión. ¿Sí? Entonces, primero, ¿no es cierto? Así, directamente trabajar así, me va complicado, ¿no es cierto? Yo voy a lo que primero está, esto está en forma de comprensión, y lo que tengo que hacer es en extensión. ¿Sí? Como son finitos, se me hace más fácil, ¿no es cierto? Entonces, A va a ser igual. Sí, me dice que es de los X, A es el conjunto de los X que pertenecen a ¿qué? A los naturales. Y acuérdese que los naturales son los enteros positivos, ¿sí? Por lo tanto, 1 menor que C menor que X. Perdón, aquí, tal que tengo que cumplir esta condición. X mayor que 1, ¿sí? Pero X menor que 6. Como no me dice igual en este intervalo, ¿no es cierto? Yo no voy a tomar en cuenta ni el 1 ni el 6. Por lo tanto, los elementos de X del conjunto A serán el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Sí? Lo mismo hago acá. B es igual, sí, al conjunto de las X que pertenece a, ¿qué? A los naturales, tal que X se encuentra en el intervalo entre 3 y el 8, excluido el 3 y el 8. Por lo tanto, será 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Ya tengo mis dos conjuntos. ¿Cuál es el conjunto unión? A unión B, ¿sí? Son todos los conjuntos del conjunto A, son todos los elementos del conjunto A, 2, 3, 4 y 5. Y todos los elementos del conjunto B. Como el 4 y el 5 se me repiten, ¿no es cierto? Yo ya no los tengo que volver a poner, ¿sí? Porque ya están incluidos. 6 y el 7, ¿sí? Y aquí yo tengo A unión B. Tomo todos los elementos de A, ¿sí? Tomo todos los elementos de B y planteo la unión. ¿Sí está claro? Esto está en forma, está representado en forma de extensión, ¿no es cierto? Si usted quisiera representarlo como comprensión, será A unión B, ¿no es cierto? ¿Sí? De todos los elementos de X que pertenecen a los naturales, tal que, ¿no es cierto? 1 menor que X menor que 8. ¿Sí? De esta forma yo tengo todos estos números, ¿no es cierto? El intervalo está entre el 2 y el 7. El 1 y el 8 no están incluidos porque no tengo igual. Otra forma, ¿no es cierto?, de representar, ¿sí? A unión B va a ser igual, X pertenece a los naturales, tal que 2 menor o igual que X menor o igual que 7. ¿Sí? En este caso será en el intervalo de 2 a 7, incluido el 2 y incluido el 7, que es exactamente lo que tengo aquí. Entonces podemos representarlo tanto por extensión como por comprensión. ¿Sí? Sí, estamos claros. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Tengo el conjunto A, ¿sí?, de X que pertenece igual a los naturales, tal que X es un número par. Tengo el conjunto B de X que pertenece igual a los naturales, pero X es un número impar. Entonces, los naturales ya sabemos que son los enteros positivos. Si me pide calcular A unión B, ya sabemos que los naturales son los enteros positivos. Y los enteros positivos voy a tener números pares y números impares, ¿no es cierto? ¿Cuál será la intersección? Yo sé, y si inclusive si se dan cuenta, estos números son infinitos, ¿no es cierto? No puedo representarlo mediante un diagrama de extensión, una definición de extensión, por lo tanto tengo que trabajar con comprensión. Los dos, ¿no es cierto?, son naturales, por lo tanto, X pertenece a los naturales, si es la condición que ellos pertenezcan a los naturales, ¿sí? Me dice que es número par y X es número impar, por lo tanto, simplemente pongo X es par y, ¿no es cierto?, mejor dicho, o X es impar.
Y este será ya el conjunto de la unión, porque aquí estoy considerando que el intervalo A unión B, perdón, el conjunto A unión B, sí es el conjunto de las X que pertenecen a los naturales, tal que X es par y X es impar, ¿sí? Aquí estoy considerando los dos casos. Estoy tomando un caso, el conjunto A, los números del conjunto A, y estoy tomando los números del conjunto B, ¿sí? Y esta sería mi respuesta. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Entonces vamos a dejar planteado solo aquí propiedades de la unión de conjuntos. Propiedades de la unión de conjuntos. Y eso ya revisamos la siguiente clase. Como les decía, yo ya para la siguiente clase ya les tengo un banco de preguntas, ¿sí? Para que usted vaya resolviendo y si tiene alguna duda de ese banco de preguntas, tranquilamente me pregunta y solventamos las dudas. ¿Estamos claros? ¿Sí? Pero yo ya les voy a preparar ese material. Obviamente, como les decía, no es calificado, pero la idea es que usted haga para eso mismo, para que solvente las dudas, para que me pueda preguntar. ¿Estamos claros? Entonces ahí vamos a quedar por hoy. Cualquier cosa me escriben, igual tenemos el chat de matemáticas, entonces cualquier cosa me escriben, ya, si necesitan alguna información adicional. Sí, entonces nos vemos el día martes y que tengan pues un buen día y un buen fin de semana. ¿Estamos de acuerdo? Nos vemos el día martes. Igual yo les voy a mandar un poquito antes del link para que nos conectemos 8 en punto, porque hasta que se conecten sí se están demorando un poco y no podemos perder tiempo de clases. ¿Estamos? Entonces les debe mandar unos 5 o 10 minutos antes el link, ¿ya? Entonces que les vaya bien, señoritas, y nos vemos el día martes. Que tengan un buen día. Igualmente para usted, profe. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego.